La convertibilidad, según los análisis que hacía y que veníamos haciendo con mi grupo, pensamos que para el año 96, 97 ya se tendría que haber ido pensando en salir de la convertibilidad. En la campaña electoral que encabezaba Duhalde por un lado y Fernando de la Rúa por el otro, del año 99, nosotros ya hablábamos que había que salir de la convertibilidad. Nosotros perdimos la elección, entre otros motivos, porque la gente en esa época quería la convertibilidad. La gente, digamos, la estabilidad de precios es una gran cosa. Y, y la convertibilidad daba estabilidad. Lo que sucede es que no era sostenible y que sabíamos que si no se salía en esos años, 97, 98, los costos a pagar iban a ser muy superiores, como de hecho ocurrió. Yo diría que había dos corrientes. Los sectores productivos de bienes, los exportadores, sean del sector agropecuario, de la industria, decían que el tipo de cambio estaba atrasado y que no podían seguir siendo competitivos a nivel internacional. Los que planteaban quedarse en la convertibilidad básicamente eran las empresas de los servicios públicos privatizados, dado que, que no tenían problema, digamos, porque sus tarifas estaban indexadas por la inflación de Estados Unidos y estaban dolarizadas, y los bancos, porque, bueno, parte de su negocio era precisamente el mercado internacional y tomar fondos y prestarlos, y la convertibilidad le daba un halo de cierta estabilidad. Pudimos salir porque hubo una alianza entre buena parte del peronismo que encabezaba Dualde, buena parte del radicalismo que encabezaba Alfonsín y una parte del Frepaso que encabezaba Darío Alessandro y Juan Picafiero. En esa alianza, bueno, yo era diputado, Lamberto era diputado, y hablábamos con Baglini y Jesús Rodríguez por teléfono, digamos, pues nos Claro. conocíamos, nos teníamos confianza, y la base de la salida fue política, porque se hizo primero un acuerdo entre esos tres grupos políticos, partidarios, pero también convengamos que desde un año atrás venía trabajando el diálogo argentino, donde estaba la Iglesia, la UIA, la CGT, los bancos, los ruralistas, la construcción, y ellos estuvieron de acuerdo en la salida de la convertibilidad, que se lo plantearon a De la Rúa entre el 10 y el 20 de diciembre. De la Rúa se opuso y, y ese acuerdo prevaleció. Nosotros nunca firmamos, no hubo un acuerdo, no hubo un consenso con firma, pero sí hubo Mira, un acuerdo, un consenso informal de que había que salir de la convertibilidad. El día 30, ya tarde, digamos, tipo 9 10 de la noche, él me llama para decirme que va a ser el presidente futuro y que iba a asumir el 1 de enero. Obviamente él contaba conmigo, porque así habíamos acordado, y incluso en la campaña del 99 él me presentaba como futuro ministro de Economía. Y bueno, yo rápidamente llamé a los componentes del equipo, cada uno fue cancelando los alquileres, y el día 31, a eso de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, me llama para reunirnos en Lomas de Zamora, en su casa, para preparar el discurso de Asunción del día siguiente, el día siguiente. Y nos quedamos como hasta las 10 y pico de la noche, y ahí cortamos porque, bueno, yo tenía que volver a La Plata a terminar el año con la familia, ¿no? mm, Y,
Y bueno, cosa que hicimos y la parte de economía la redactamos ahí en la casa de él en Lomas. La promesa que hizo Duhalde en el discurso sobre que quien depositó dólares iba a recibir dólares, no era parte de nuestro discurso, ni lo que habíamos escrito nosotros. Nosotros habíamos escrito que a los ahorristas se le iba a mantener el poder adquisitivo. En el interín, entre, digamos, el 31 a las 10:30 de la noche y la mañana siguiente, ahí hubo alguna mano que le habrá dicho a Duhalde, no digas eso porque vas a tener problemas, mejor decir que el que puso dólares va a recibir dólares. Y cayó muy mal, digamos, en nosotros, por supuesto, pero también en la realidad, porque en esa época el Banco Central tenía reservas por cerca de 9.000 millones de dólares y había depositantes en dólares por 43.000 millones. O sea que mal uno puede prometer que va a dar dólares cuando no había dólares. Y además, esos dólares sean del Banco Central y no de los bancos. Eso afectó porque generó más incertidumbre y también afectó mucho que la Corte estaba muy enemistada con Duhalde. Era la Corte que venía de la época de Menem y se oponían a la salida de la convertibilidad y de alguna manera habilitaron la fuga de depósitos, digamos. Yo anuncié el día 6 de enero la salida de la convertibilidad y una devaluación del 40% y que las deudas y acreencias se negociaran entre partes porque uno pensaba que si es 1,40, bueno, se podía partir la diferencia entre las dos partes a 1,20, digamos. Pero claro, con la incertidumbre, con la actitud de la Corte, pero también con muchas presiones que pretendían la dolarización de la economía o bien ir a otra nueva convertibilidad, generó que el tipo de cambio no pudiera ser mantenido porque nosotros tampoco teníamos reservas. Para tener una idea, reitero, había 43.000 millones de dólares depositados en los bancos por los sectores privados y en el Banco Central había 9.000. O sea, no teníamos manera de controlar. Con lo cual liberamos rápidamente. Y cuando uno devalúa y libera, necesariamente tiene que especificar la economía. Y qué es lo que hicimos finalmente. Y en ese sentido, seguimos el ejemplo de Roosevelt en la salida del patrón oro de los Estados Unidos en el año 33. Él hizo exactamente, no digo que lo mismo que nosotros hicimos lo que hizo él, con la diferencia de ese famoso 1,40 que quedó y que se llamó la simetría de la precipitación. En las crisis siempre pagan los sectores asalariados, porque con la inflación inicial, salario semicongelado o congelado, el salario se deteriora. Lo que es increíble es que sabiendo eso, no se hayan tomado antes, los años previos, medidas para evitar esa situación. Y efectivamente, con la salida de la convertibilidad, el salario se deterioró un 15-20% y los que ganaron en términos relativos son los que tenían dólares. Y dólares acumulados. No nos olvidemos que el colchón y la salida de capitales en Argentina viene de tiempo atrás. Pero hay una cosa interesante también que se produjo, y es que digamos, como el esquema macroeconómico
cuando uno lo analizaba en ese momento y más ahora a la distancia, no generaba hiperinflación, que era el gran temor, porque teníamos firme control monetario y fiscal. Ahí fuimos muy ortodoxos y no permitíamos la indexación de la economía. En el mes de febrero, marzo del año 2002, salieron del colchón entre 15 y 20 mil millones de dólares. Y eso es lo que permitió la reactivación, empezando por los electrodomésticos, automotores, algo de cambio de vivienda, etc. Y claro, siempre que uno sale de un tipo de cambio fijo y atrasado, hay lo que se llama en la jerga económica el overshooting. Uno destapa una olla de presión, sale, y eso es lo que hizo que el tipo de cambio llegara a 3,50. Pero después empezó a bajar. Y el año 2004 todavía estaba en 3. El movimiento obrero tuvo una actitud muy positiva frente a los cambios provocados por la salida de la convertibilidad. Y, y yo creo que operaron dos factores. Primero, que la tasa de desempleo era muy alta, era del orden del 20%, y está probado, digamos, que cuando la tasa de desocupación es muy alta, la presión sindical se atempera, necesariamente, porque el temor es perder el empleo. Lo segundo, en esa época estaba la CGT, unificada, que era la mayoría, el presidente Rodolfo Daer, el secretario general, con el cual yo lo conocía obviamente de antes, y ni bien después del discurso me vino a ver, y yo le expliqué cómo era la situación. Y obviamente le pedí, y él aceptó, que no hubiera conflictividad. De hecho, no hubo conflictividad. eh, y, y bueno, creo que fue un factor decisivo, porque yo también le explicaba que si uno devalúa y aumenta tarifas y aumenta salarios, es el Rodrigazo. La dirigencia criticaba las retenciones. Nosotros pusimos retenciones porque entendíamos que un tipo de cambio que subía de 1 a 3,5 había espacio, y pusimos retenciones de hasta 20%. Ese es un tema que lo habíamos estudiado en el año 2000, 2001, la sensibilidad entre retenciones y evasión. Si uno pone una retención enorme, la evasión aumenta. Entonces dijimos máximo 20%. Incluso hubo sectores ligados a la alianza del gobierno que pretendía que fueran móviles, cosa que yo me negué rotundamente, porque eso es congelar la tasa de ganancia, es como congelar el salario, digamos, no se puede, no se debe. Y la dirigencia dijo que estaba en contra de las retenciones. Pero bueno, después con el tiempo dijeron, la verdad que los productores pudieron levantar la hipoteca que tenían. En Buenos Aires, en la Pampa Húmeda, perdón, la mitad de los campos estaban hipotecados, y con la devaluación y la especificación, el sector agropecuario se pudo levantar, y después, a partir del año 2004, con los precios, tuvo una década extraordinaria. Había que salir de la convertibilidad, y toda salida siempre es problemática. El problema es que, sabiendo eso, no se hayan anticipado otro tipo de medidas previamente. La situación heredada, digamos, era realmente caótica, no solamente en términos económicos, sino también políticos, sociales e institucionales. Y nosotros tomamos todas las medidas que había que tomar en ese contexto, y en marzo, abril de ese mismo año la economía comenzó a recuperarse, y la inflación fue alta los primeros 3 meses, y después, como teníamos control monetario firme y tendíamos al equilibrio fiscal, la inflación terminó el año con 3% anual, digamos.
Sinceramente, se hizo todo lo que había que hacer, no había otra alternativa y personalmente y todo mi equipo estamos conformes con lo que hicimos. Durante los primeros tiempos posteriores, o digo tiempos, los años posteriores a la salida de la convertibilidad, yo fui muy criticado. Pero después, a medida que iban pasando y se iba viendo otras alternativas que se dieron posteriormente, hubo mucha gente que comenzó a decir, y con razón, por supuesto, de mi parte, que quien había salido y había hecho el esfuerzo había sido los 4 meses que nosotros estuvimos en la gestión. Posteriormente, con Lavagna como ministro, se administró muy bien todo eso y durante los 2, 3 primeros años no hubo ninguna modificación a los lineamientos de la política económica que nosotros habíamos diseñado. Posteriormente, ya 2006, 2007, empieza a abandonarse el principio del equilibrio fiscal, del equilibrio en la cuenta corriente, del control monetario, y lamentablemente nuestro país inició una senda de mayor inflación. Cada crisis tiene su emblema, cada crisis tiene su particularidad, no son comparables. Aquello fue una explosión y como explosión nosotros tomamos medidas de shock. Lo que se está viviendo en la actualidad comenzó en el año 2011 con el cambio más rápido de la política que habíamos iniciado, la profundización de ese cambio, y desde el 2011 a la fecha la Argentina no crece. Es una crisis en cuentagotas. Y a mi modo de ver es terrible porque es como que empieza a haber un acostumbramiento al mal vivir.